Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues yo estoy experimentando algunos problemas con mi computadora que no sirve bien la cámara y bueno, este, pues voy a hacer la presentación sin aparecer yo. Una disculpa, aunque creo que en realidad no es tan relevante que se vea mi imagen. A veces creo que algunas de las gesticulaciones que hago ayudan en algo a la explicación, pero bueno, haré lo posible porque a través de esta presentación podamos acompañar su lectura de este texto de Richard Schroeder titulado La rebelión romántica de la antropología contra el iluminismo o el pensamiento es más que razón y evidencia. Este texto de Schroeder es un texto que a mí me gusta mucho porque me parece que ayuda a contextualizar en un marco muy general de referencias eh, cómo se ha dado la tensión entre distintas posturas y corrientes antropológicas que ha justamente favorecido el desarrollo del pensamiento antropológico y de las distintas teorías. Me parece un texto que además nos ayuda a trazar genealogías de ideas que van más allá de la propia disciplina antropológica, que se extienden y se amplían en el tiempo y en el espacio en términos diacrónicos y sincrónicos, puesto que Schroeder traza una genealogía de las ideas eh, en términos de los antecedentes de las discusiones antropológicas contemporáneas o del siglo XX y una relación sistemática, sincrónica entre distintos pensadores que, perteneciendo a disciplinas diversas, se entrelazan sus planteamientos y se nutren unos a otros, dialogan y van generando escuelas de pensamiento. Entonces, en ese sentido, me parece que va entretejiendo una cuadrícula de las posibilidades de las líneas argumentativas de la disciplina antropológica y creo que nos va a ayudar a contextualizar lo que vamos a leer a lo largo de este curso, a ponerlo en un marco más general, a ubicarlo y de esta manera poder entender las tradiciones intelectuales a las que están vinculados los planteamientos de las y los autores que revisaremos, pero también ver cómo estos autores pues no están rígidamente vinculados a una tradición, sino que se mueven entre ellas, pero el asunto es identificar desde dónde se mueven y hacia dónde se mueven. Entonces, bueno, creo que este es un texto que ayuda mucho a contextualizar las discusiones que tendremos a lo largo del curso y también es un texto que nos permite hasta cierto punto, y por eso está ubicado en este momento del curso, pensando en los compañeros que vienen de otras disciplinas, sobre todo, y de los que vienen de la antropología, las y los que vienen de la antropología, pues a refrescar un poco a ciertos autores y ciertas discusiones, y a los que vienen de otras disciplinas, pues a empezar a familiarizarse más con las discusiones más amplias y generales que se enmarcan dentro del conocimiento antropológico. Entonces, bueno, pues vamos a revisar el texto que vale la pena recordar y aparece en su programa, que es un texto que está compilado, o lo retomo yo de la compilación que hace Carlos Reynoso en lo que, en el libro que él tituló El surgimiento de la antropología posmoderna. Ahí aparece este texto de Schroeder, que en realidad es un texto de metaantropológico, es un texto de antropología de la antropología, es un texto sobre todo con una preocupación epistemológica, y en ese sentido, por eso está ubicado en este primer módulo, en ese sentido es un texto que nos ayuda a eh, enfatizar los aspectos que han dado identidad disciplinaria a la antropología, es decir, qué se pregunta la antropología, desde dónde se pregunta la antropología. En ese sentido, quisiera puntualizar antes de empezar
con las puntualizaciones sobre el iluminismo y el romanticismo, que cuando Schroeder habla de los antropólogos cognitivos en este texto, no está hablando específicamente de los antropólogos vinculados a teorías cognitivas como la etnociencia o exclusivamente como la etnociencia o como el cognitivismo spireriano, sino está hablando a todos los antropólogos, antropólogas que se han preguntado por la mente humana, que en realidad pues son, digamos, todos los antropólogos y antropólogas que han generado, digamos, planteamientos teóricos generales, amplios, que han tenido, digamos, una envergadura que ha marcado las pautas de la discusión antropológica. Entonces, es importante abrir esta noción de antropólogo cognitivo, como lo caracteriza Schroeder, para no confundirlo con la historia de una teoría específica, sino de toda la tradición antropológica, en ese sentido, en la preocupación por cómo opera la mente humana. Entonces, bueno, Schroeder retoma este planteamiento de iluminismo y romanticismo, que es un debate, digamos, ubicado en los confines en el punto de encuentro y de inflexión entre el siglo XVIII y el siglo XIX, sobre todo en el momento en que el conocimiento sistemático, el conocimiento sobre el humano, sobre el hombre, como se denominaba en ese momento, era una preocupación central y en un punto en el que este conocimiento estaba buscando ser sistematizado y incorporarse a las nacientes ciencias en principios del siglo XIX que eran ya institucionalizadas como conjuntos de saberes sistemáticos, validados y, digamos, discursivamente, ahora sí que en términos muy Foucaultianos, hegemónicos sobre el mundo. Y entonces en esa preocupación por incorporar a las ciencias sobre lo humano, sobre el hombre, en la categoría justamente de ciencias, empieza a haber esta tensión entre la forma en que se llevaba a cabo la sistematización y desde dónde se pensaba el conocimiento o el saber. Y entonces en esta discusión entre una tradición particularmente vinculada con el pensamiento francés, con la ilustración, con el siglo de las luces, eh, con las figuras enciclopédicas en Francia, se contraponen las figuras románticas vinculadas con las reivindicaciones de las tradiciones locales, de las eh, historias particulares, de las pautas específicas del espíritu humano, sobre todo defendidas por las figuras caracterizadas como románticas, ubicadas particularmente en la tradición alemana. Estos ejercicios, estas caracterizaciones, es muy importante entender que son ejercicios que tienen sobre todo una función de exposición. No es que los autores puedan ser así encasillados y tajantemente vinculados o atados a una tradición, pero se ubican con fines de exposición y de explicación dentro de estas, digamos, en el marco de estas coordenadas, inclinados hacia uno o hacia otro lado. Y bueno, en esta ubicación que hace Schroeder, perdón que tarde tanto en dar el contexto, pero en esta ubicación que hace Schroeder, como les decía, hace tanto una relación diacrónica en la historia de las ideas como sincrónica en los vínculos entre autores contemporáneos, que lo lleva a ubicar a las figuras del iluminismo más allá de los antropólogos Fraser, Taylor o Levi-Strauss, a sus antecesores en términos más amplios, en términos filosóficos, como Sócrates, Spinoza, Hobbes, Voltaire, Diderot y Condorcet, dentro de estas figuras del iluminismo,
que dieron pie o marcaron las pautas de las que se valieron Taylor, Fraser y las figuras del iluminismo en antropología, y también en lingüística y en otras tradiciones, como el caso de Wittgenstein, el primer Wittgenstein, que era un racionalista, digamos, y que estaba muy preocupado por una lingüística formal, por una lingüística explicativa, frente al segundo Wittgenstein, que como veremos más adelante, está ubicado ya dentro de las figuras románticas, que es un Wittgenstein pragmático. Entre paréntesis, pues tiene que ver con su historia personal en el momento en que deja su vida, digamos, burguesa para convertirse en profesor rural en Finlandia, y esto transforma la forma en que él piensa el lenguaje, en que piensa, digamos, su pensamiento filosófico se ve fuertemente influenciado por esta experiencia de profesor rural, y en su segundo momento, Wittgenstein aparece como una figura que, digamos, se inclina mucho más por el pragmatismo y es ubicado ya como un romántico. Pero bueno, eso es sobre Wittgenstein específicamente. Por supuesto, Chomsky, como lingüista, la gramática generativa, pues es un fiel representante de estas tradiciones iluministas. Kay, Levi-Strauss, sin lugar a dudas, sobre todo del universalismo, como lo veremos más adelante, y Piaget, Jean Piaget, dando una teoría general de la adquisición de conocimiento, del aprendizaje, que pues van a ser, entre muchas otras, de las figuras más representativas del iluminismo. Y bueno, a estas figuras contrapone Schwider, y aquí insisto, es un ejercicio que hace Schwider para ubicar, para poner en coordenadas las tradiciones de las ideas, del pensamiento, de manera que podamos entender las tensiones que existen entre las distintas posturas, y sobre todo la relación dialéctica entre ellas, que ha generado, pues que ha sido la impulsora, como nos dice Schwider, del mundo de las ideas, ¿no? Entre las figuras del romanticismo, ubica Schwider a Hume, por supuesto, a Leibniz, los filósofos románticos, y pensadores y artistas como Goethe, Schiller, el último Wittgenstein, como les decía antes, Wittgenstein pragmático, Worf, ¿no? Lingüista también, que da tanta importancia al habla. Kuhn, Schneider, Salins, yo ahí agregaría también el Salins tardío, porque el Salins temprano pues está más ubicado en el materialismo cultural, pero el Salins tardío que está ubicado digamos, en la antropología simbólica, Feyerabend y por supuesto Goetz, que es para el caso de las ciencias antropológicas, considerado por muchos pues el punto de inflexión en la teoría antropológica norteamericana, que da pie al surgimiento y al auge de la antropología posmoderna. Él mismo no es considerado un posmoderno, pero sí es, digamos, su obra la que detona, la que da fuerza y pauta para el desarrollo de la teoría posmoderna en antropología norteamericana. Y bueno, esto es como el marco general, y Schwider nos dice, es justo la tensión, la relación dialéctica entre estas dos escuelas, la que ha impulsado el mundo de las ideas, no solo en antropología, sino en general, en la teoría social, en la filosofía, en las humanidades. Entonces, por eso es tan importante entender cómo todos estos autores se distinguen, pero también vamos a ver cómo estos autores pueden confluir en planteamientos y en propuestas en donde las tensiones se, se abren o se cierran, en cómo las tensiones se vuelven más rígidas o se vuelven más flexibles. Y entonces esto nos va a permitir identificar los discursos en el marco de discursos más generales, pero también nos va a permitir
ver las secuencias de argumentaciones que nos permiten entender con mayor claridad desde dónde es construida una propuesta teórica en antropología y desde dónde puede ser leída. Y bueno, trataré de ir siendo más puntual para no alargar demasiado esta presentación. Y como ya enmarqué un poco de dónde viene este término del iluminismo, vamos a ver cuáles son para Schwider los dogmas del iluminismo que han penetrado de manera importante en las concepciones detrás de las teorías antropológicas que se pueden enmarcar o vincular con esta tradición del pensamiento. Uno de los dogmas o de las premisas más importantes para los antropólogos iluministas o para los antropólogos que pueden ser identificados dentro de estas tradiciones o vinculados a esta tradición del pensamiento es que comparten la idea de que la mente del hombre es intencionalmente racional y científica. Es decir, estos pensadores, estos autores consideran que la mente humana es una y esta mente está dotada de razón. La mente tiende o procede de acuerdo a los cánones de la lógica y de la razón, y en ese sentido la mente busca, eh, opera bajo procedimientos o procesos científicos que le permiten relacionarse con el mundo, aprenderlo y transformarlo. Y entonces la mente intencionalmente racional y científica va a ser el punto de partida de los pensadores, la mente humana en general va a ser el punto de partida de los pensadores iluministas. Otro punto importante es que va a haber la concepción de que los dictados de la razón son independientes del lugar, la cultura, la raza, etc. Es decir, no son relativos, son universales. Están, digamos, todos los humanos, independientemente del lugar en donde están, de la cultura a la que pertenecen o de la raza, que además estaría en cuestión la idea de raza, pero de la raza, digamos en términos de fenotipo y genotipo, al que puedan estar vinculados, todos van a proceder de acuerdo con los dictados de la razón. Y eso hace que la razón sea un estándar universal para juzgar la validez y el mérito. La validez de una idea y el mérito de esa idea, es decir, lo que con esa idea se puede lograr. Estos dogmas van a sustentar el hecho de que se considere que hay ideas que son más fieles a, digamos, al mundo como realidad objetiva, como physis, como realidad externa a la mente y que por lo tanto permiten una aproximación, un uso, una aprehensión del mundo con mayor mérito o menor mérito, dependiendo de su validez. Entonces, esto es muy interesante porque el iluminismo apela a un principio de un saber, que es el racionalismo, un saber objetivo, por supuesto, de un saber sobre el mundo que es sujeto de juicio, digamos, es sujeto de análisis y de juicio para evaluar su validez y su mérito. También a todas estas ideas subyace que hay una unidad de lo humano, que hay una unidad de lo humano, que la mente es una, y esa unidad de lo humano hace que las diferencias, que las variaciones, que la variabilidad sea una condición que permite variedad de experiencias y de expresiones de lo humano, pero esa variabilidad es consecuencia de la unidad de la mente
de la mente humana. Y entonces esta unidad es muy importante porque lo que hace es suponer que independientemente de qué tan diferentes sean nuestras formas de pensamiento y de vida, son comprensibles para todos los humanos, podrían ser comprensibles para todos los humanos. Esta unidad de la mente, esta condición de unidad es un principio iluminista y es también importante o está vinculado a la idea de uniformidad, es decir, a la idea de que ante problemas similares, ante condiciones similares, ante posibilidades similares, habrá respuestas similares, habrá soluciones similares. Entonces, esta uniformidad indica un énfasis en lo que como humanos compartimos, en lo que como humanos tenemos en común. Ahí es en donde está el énfasis, en la unidad y en la uniformidad. Por lo tanto, bajo todos estos principios, lo que va a guiar, lo que va a mover o a motivar a los pensadores iluministas, pues es el deseo de descubrir justamente las leyes universales, aquellos principios naturales, estructurales, que son compartidos por todos los humanos independientemente de sus variaciones. Este deseo de descubrir leyes universales, incluso de formularlas como tales, como leyes, vinculadas a aquellos elementos que son propios de la especie humana, es decir, de su condición natural, y que se traducen entonces en una estructura profunda que hace que haya una posibilidad de identificar un sistema que permite trazar consistencias ahí donde aparentemente solo hay, eh, eh, digamos, elementos superficiales, y la idea de que puede pensarse en términos de un progreso o de un desarrollo de lo humano van a ser las ideas o los deseos que motiven a los pensadores iluministas al desarrollo de sus teorías y de sus planteamientos. En este sentido, a partir de todo lo que hemos señalado antes, para los iluministas o para aquellos que pueden ser inscritos, ubicados dentro del iluminismo, la historia de las ideas va a ser una contienda entre la razón y la sin razón. Es decir, la historia de las ideas va a ser eh, eh, una lucha por ir alcanzando, por ir puliendo los dictados de la razón y logrando que nuestros conocimientos y saberes sobre el mundo sean cada vez de mayor validez y con mayor mérito, y en ese sentido que podamos tener cada vez un conocimiento más preciso del mundo, de lo humano, de la mente, y a partir de eso, eso quede establecido en leyes y planteamientos generales. Bueno, por otro lado, en su contraparte, los dogmas de la visión romántica pues van a responder, digamos, en este ejercicio de tensión y en esta exposición arbitraria que hace Schroeder, pero planteada a partir de una dicotomía. Arbitraria no quiere decir inventada, sino él ha identificado los criterios a partir de los cuales va a establecer la dicotomía, que son los que acabamos de explicar. Va a poner la contraparte romántica, ¿no? Y esto también aludiendo un poco a la historia de las ideas y a los propios argumentos dados por los autores, insisto, durante ese momento de inflexión de la historia de las ideas, que es finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, con los argumentos que daban unos frente a otros. Y entonces los dogmas de la visión romántica pues van a ser, primero, ahora sí que el contrapunto romántico es que esta idea de que todo
digamos, la mente humana va a proceder siempre bajo la lógica y la razón va a ser cuestionada por los románticos y van a señalar, ellos van a enfatizar que en realidad, desde su punto de vista, las ideas y las prácticas no poseen su fundamento ni en la lógica ni en la ciencia empírica y son más bien no racionales, las ideas y las prácticas. Esto va a hacer que desde el punto de vista romántico se enfatice los aspectos de carácter arbitrario. Las cosas son de una manera, pero podrían ser de otra. Como vemos en el antecedente en Hume, eh, que las cosas sean de una manera, decía Hume, no significa que así deban de ser. Esta condición de arbitrariedad es también una condición de la posibilidad, es decir, no hay una determinación, hay variaciones que están dadas, que ocurren de manera arbitraria. Y entonces, efectivamente, podemos pensar en que cuando alguien tenga el problema de subir a, a algún lugar para alcanzar algo, va a producir una escalera. Y entonces podríamos aludir a la unidad de la mente diciendo que en las diferentes culturas existen escaleras. Han solucionado el problema de subir para alcanzar algo a partir de la elaboración de escaleras. Sí, pero desde el punto de vista romántico, algunos usan escaleras, otros usan sogas, otras usan algo que nosotros vemos como escalera, pero que en realidad es una secuencia de piedras una tras otra, o usan estrategias para subir un árbol, o algunos las hacen de madera y otros las hacen de fierro. Es decir, se hace de una manera, pero se podría hacer de otra. Y entonces el énfasis está puesto en la arbitrariedad y es justamente esta condición de arbitrariedad lo que genera la condición de particularidad cultural. Entonces, el énfasis de la visión romántica va a estar puesto en la arbitrariedad y en la cultura, es decir, en aquello que alguien comparte en un marco autocontenido. El marco autocontenido es la noción de cultura de los románticos, es este contexto específico que se crea a partir de una historia particular, de una tradición particular y de un espíritu particular. Esto implica que la estructura profunda de la que hablaban los iluministas va a quedar subordinada al contenido de la superficie. No va a ser de su interés entender el sistema subyacente, sino las particularidades observables que están en la superficie. Esto implica una celebración del contexto local, como diría Schwider, que supone lo que mencionaba antes, la idea o el paradigma de los marcos culturales. Cada uno de los actores sociales, de los individuos, de los sujetos, están o participan, digamos, en términos fenomenológicos, en un mundo de la vida que supone un contexto local, es decir, que es un marco autocontenido en el que sus acciones, sus ideas y sus prácticas cobran sentido, no fundadas en la lógica ni en la ciencia empírica, sino en aspectos no racionales que están brindados o posibilitados por este contexto local. En ese sentido, para los románticos, lo más importante es entender que la acción es expresiva, simbólica o semiótica. Lo que es evidente para la razón no es que ellos nieguen la razón, lo que niegan es el papel preponderante de la razón que daban los iluministas y para ellos lo que es evidente para la razón pues no se tiene que decir, no se tiene que hablar. Cuando se habla de algo, cuando se genera una acción para expresar una idea, esa acción expresa una idea que no es evidente, es una idea que se necesita comunicar, que se necesita transmitir. Y en ese sentido, la acción es expresiva y es simbólica o semiótica. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de comunicación. Las acciones buscan decir cosas. A contraparte de la ilustración que señalaba que la historia de las ideas y la historia de la ciencia es una contienda entre la razón y la sin razón,
los románticos van a pensar que la historia de las ideas, y esto lo dice tal cual Goethe en la interpretación de las culturas, es una secuencia de modas ideacionales establecidas. Y en ese sentido, la ciencia es en realidad 90% ideología. Es decir, no es una contienda desde este punto de vista entre la razón y la sin razón, sino es una moda ideacional que se va imponiendo y que responde en un 90% a ideología. Y esto está vinculado con la idea Foucaultiana de que el saber es un ejercicio de poder, es un ejercicio hegemónico y hay saberes que se imponen a otros saberes. Una discusión que está ahorita muy vigente a raíz del problema que hubo con una publicación de CONACYT donde se hablaba de los saberes tradicionales, que a mí, desde mi punto de vista, el simple hecho de que se ponga tradicionales ya es cuestionable, pero bueno, de estos saberes que algunos integrantes del propio Sistema Nacional de Investigadores cuestionaban que CONACYT lo pusiera al mismo nivel del saber científico a estos saberes tradicionales. En fin, esto nos muestra que efectivamente hay una relación estrecha entre saber y poder y para los románticos es necesario ser conscientes del papel que juega la ideología en la validación de los conocimientos sistemáticos a los que se denomina conocimientos científicos. Bueno, entonces, para ahondar un poquito más en esto del punto de vista iluminista, me iré más rápido. Vamos a retomar las ideas de los fundadores y representantes del iluminismo en la antropología moderna, que se refiere sobre todo a la antropología profesional, o sea, la antropología que se enseña en universidades y que se aprende en universidades, de los que Taylor no se formó en una universidad como antropólogo y Fraser fue él quien dictó la primera cátedra formal de antropología en una universidad. Entonces, no se formaron como antropólogos, pero sí fueron formadores de antropólogos. Ellos, como tales, crearon la antropología, digamos, moderna, en ese sentido, la antropología profesional, o fueron figuras fundamentales en ese proceso, y ellos, ambos, son representantes de la tradición iluminista, eh, puesto que en sus preocupaciones sobre las formas en que opera la mente humana, para el caso de los extraños nativos, a los que ellos denominaban primitivos, desde su punto de vista, el que estos, digamos, estos seres tan distintos a ellos, con formas y prácticas tan diferentes a las que tenían ellos en la Europa de finales del siglo XIX, eran, buscaban la explicación de esta diferencia en cómo operaba su mente. Y en ese sentido, ellos consideraban que estos extraños nativos, lo que pasaba es que tenían también acceso a la razón o estaban dotados de un dispositivo mental de razón, digamos, pero hacían un uso deficiente de esa razón. Usaban la lógica de manera deficiente, eran estadísticos que cometían errores y entonces eran científicos empíricos, es decir, a partir de la experiencia imperfecto. Eh, imperfectos, ¿no? Y ellos van a ver en todas estas prácticas que enuncia Schroeder, que nos recuerda Schroeder, ¿no? De eh, los nativos australianos que no ven una relación o que discursivamente se plantea que no identifican la relación entre la concepción y el embarazo y la paternidad. Ellos lo plantean así como que no entienden la relación entre la concepción y la paternidad porque que existe un término para hablar de esto que es la covada, ¿no? Que es el incubamiento en los nativos australianos, que cuando las mujeres se van a tener a sus hijos, ellos hacen figurillas a los dioses para pedir que los niños salgan bien, porque los dioses son los padres de esos niños, de esas niñas,
de esos bebés, y entonces cuando regresan las mujeres con los recién nacidos o las recién nacidas, los, eh, los pater van a incubar a esos bebés para ganarse la paternidad y entonces esa práctica ha sido leída como una deficiencia en la lógica, como un error estadístico y como una apreciación científica imperfecta al no asumir que se es padre porque hubo coito y hubo concepción y entonces por eso se es padre. Bueno, o el caso de los asande, que asumen que si un mono se mueve con movimientos irregulares, un mono rojo, pues si se come el cráneo de ese mono, ayuda a quienes padecen una enfermedad que los hace moverse de manera irregular, que son los epilépticos, y y bueno, todas estas prácticas, ¿no? A las que se hace alusión. Entonces, que se hace alusión en el texto, donde Schwider nos recuerda todos estos registros que fueron hechos a partir de la idea de que había una lógica deficiente detrás de esas prácticas. Taylor, de manera particular, va a decir que todos los pueblos orientan sus vidas por la razón y la evidencia, todos. Eso es la razón y la evidencia que dirige la mente humana. Y buscan un conocimiento científico sobre qué es lo que causa la observación, predicción, inferencias, teorías explicativas. Todos van a proceder de esa manera. Pero en el caso de estos hombres primitivos, de los que hablan ellos van a fracasar en la aplicación de esos cánones de la ciencia, van a fracasar en sus observaciones, predicciones, inferencias y teorías explicativas. Es a partir de eso que se explica la diferencia entre los primitivos contemporáneos, es decir, del siglo XIX, y los hombres civilizados a los que pertenecen los propios Taylor y Fraser. Aquí es muy importante entender que en el siglo XIX el epistema evolucionista pues, volvía absolutamente complicado, perdón por decir absolutamente, iba a decir absolutamente imposible, pero bueno, muy complicado, porque tal vez era posible, que se rompiera con ese esquema evolucionista, ¿no? Y bueno, estos autores que van a dar pie a esta visión del hombre primitivo como un científico deficiente, van a estar, digamos, van a ser ubicados en el nacimiento de una antropología iluminista que va a tomar dos rumbos, ¿no? Uno va a ser el rumbo de los universalistas y otro el de los evolutistas. Y aquí es muy claro Schwider en no decir evolucionistas porque el evolucionismo se refiere a la teoría específica de la evolución del siglo XIX. Pero va a haber muchos autores que sin ser evolucionistas del siglo XIX siguen siendo evolutistas en la medida en que creen que hay un cambio continuo eh, en la forma en que el hombre utiliza la mente para adaptarse al medio y ese cambio está vinculado a las nociones de progreso y desarrollo. Todavía en la actualidad, y cuando digo todavía me refiero quiero enfatizar que cuando pensamos que están superados los paradigmas evolucionistas, pues en la actualidad seguimos hablando de teorías del desarrollo, aunque estas teorías del desarrollo contemporáneas sean teorías vinculadas a, a nociones, digamos, relativizadas del bienestar, del progreso, como las teorías del buen vivir o los análisis en su momento del desarrollo sustentable, siguen estando vinculadas a la noción de que hay un cambio continuo que puede ser hacia mejor. Eh, Insisto, con todos los procesos de relativización que hay detrás de ello y con las muchas cosas muy novedosas que hay detrás de estos planteamientos, eh, podrían hasta cierto punto atarse a estas tradiciones o vincularse con estas tradiciones. Bueno, están por un lado los evolutistas y por otro lado los universalistas. Los universalistas van a considerar que los dictados de la razón están disponibles por igual para todos, es decir, todos van a operar bajo la lógica de la razón.
ahora sí que prácticamente es la idea detrás de esto es que queriendo cualquiera puede entender cómo opera el mundo, ¿no? Y entonces aquí resalta Schroeder esta frase de Voltaire donde decía que un día basta para conocer los deberes de un hombre, es decir, que la moral desprendida de la razón, digamos, las nociones sobre el bien y el mal están, eh, son nociones innatas que están eh, disponibles para todos. Los dictados de actuar de acuerdo a la razón es actuar de acuerdo a esa moral innata que llevaría a actuar siempre, a buscar siempre actuar de manera justa y, bueno, ética, en fin. Entonces, por eso Voltaire dice eso, ¿no? Un día basta en la vida de un hombre para conocer sus deberes. En ese sentido, este principio universalista va a buscar entender cuáles son los elementos que nos pueden llevar a descubrir una ley general y van a desarrollar nociones como la estructura profunda en el caso de Levi-Strauss y van a asumir que hay un dispositivo cognitivo subyacente a lo humano que le permite aprender el mundo y que esto es universal y es compartido por todos. En cambio, los evolucionistas, que también son iluministas, van a asumir que en realidad no, eh, los dictados de la razón no están disponibles por igual para todos los pueblos y que el conocimiento de los estándares adecuados es alcanzado por unas pocas culturas, en general las civilizadas. Ahora, también dentro de los evolutistas va a haber quienes piensen que en realidad hay las distintas culturas van a alcanzar distintos estándares eh, que son adecuados de manera diferente, como digo, en estos procesos de relativización de la evolución, pero sí se piensa que cada pueblo puede llegar a un mejor estado, aunque sea particular en los planteamientos, por ejemplo, de los desarrollos multilineales, de las evoluciones multilineales, aun cuando sean formas particulares de alcanzar esto, van a seguir un proceso de cambio que lleve hacia mejor. Bueno, aquí es importante entender que los pensadores ilustrados iluministas, universalistas, van a, digamos, partir de la idea de que lo humano, en cuanto una condición que se desprende o que está en una ahora sí que con un pie en lo natural y un pie en lo cultural, va a estar dotado de elementos que le son propios a la especie y que van a dar la posibilidad de, o van a ser los puntos de partida de la especie humana para desarrollar todas sus formas, para desarrollar todas sus posibilidades. En ese sentido, es su condición humana eh, universalmente compartida la que posibilita las expresiones superficiales diferentes, pero a esa superficialidad, perdón, diferente, le subyace una unidad estructural profunda. Eso implica que se asume desde este punto de vista que existe un contenido invariante en la mente humana. Y entonces, cuando este contenido eh, invariante se vacía lo suficiente, deviene abstracto y lo llamamos estructura. Aquí pongo rapidísimo el ejemplo de los sistemas de parentesco estudiados justamente por los estructuralistas, tanto estructural funcionalistas, que tienen una variación particular, como el estructuralismo francés levi-straussiano, van a partir del principio de que digamos, en todas las culturas, en todos los grupos humanos, va a haber relaciones de alianza, relaciones de matrimonio entre dos grupos, ¿no? Sí, el tipo de grupo puede ser de familias o entre dos clanes o lo que sea. Y estas relaciones de alianza o de matrimonio, pues uno puede pensarlas
cómo Juan se casó con Lupita y Juan se casó con Lupita, Juan Aguirre se casó con Lupita Sánchez, por decirlo de alguna manera. Cuando nosotros vamos vaciando el contenido, es ya no para entender la estructura profunda, pues no importa tanto si el hombre que se casó con la mujer o la mujer que se casó con el hombre se llaman Juan y Lupita, sino un hombre se casa con una mujer y este hombre pertenece a este grupo y esta mujer pertenece a este otro grupo. Estos dos pertenecen a grupos distintos, es el principio general de prohibición del incesto, que va a hacer que todos los humanos busquemos con algún tipo de criterio. A veces simplemente el incesto consiste en que no me case con mi hermano, pero me case con mi primo o me case con el vecino de al lado. El asunto es que va a haber algún tipo de criterio que establezca el mecanismo de alianza. Y eso solo se puede identificar cuando el contenido de la superficie, que es Juan y Lupita, se va vaciando y dejan de ser Juan y Lupita para ser hombre-mujer, para ser tipo A, tipo B, para ser triangulito, circulito, como en los esquemas de parentesco, y al vaciarlos se van a convertir en abstractos y al abstraerlos se puede identificar la estructura, es decir, lo invariable en estos mecanismos. ¿Por qué lo variable si se casaron Juan o Lupita o Pedro y Margarita o quién y quién, ¿no? Eso es lo variable. Lo que hay que hacer es vaciar el contenido para llegar a los elementos abstractos que nos permiten ver la estructura. Cuando el rango de invariancia se amplía lo suficiente, cuando el rango de invariancia pasa de Juan Lupita, van a ser hombre-mujer, luego se vuelven triangulito y circulito, entonces de lo general vamos a pasar a esta capacidad de abstracción, que nos permite ver la estructura profunda. ¿En qué sentido? En el sentido de que al poder esquematizarlos, al vaciarlos del contenido de la superficie, podemos identificar con más claridad aquellas cosas que subyacen a ese contenido, sobre las que está puesto ese contenido. Entonces, las figuras del iluminismo que están comprometidas con el universalismo, como es el caso de Lévi-Strauss, por citar a algunos de los autores aquí mencionados, van a tratar de inducir la naturaleza del hombre y los dictados de lo humano y los dictados de la razón a partir de las prácticas comunes, es decir, de la unidad. Que Juan y Lupita se casen y luego en otra cultura John y Jennifer se casen y luego en otra cultura Gorka y no sé, María se casen, lo que nos va a indicar en ese patrón es cuando los ponemos al nivel de círculo y triangulito, como los diagramas de parentesco, vamos a empezar a ver qué comparten estos independientemente de sus historias particulares, en sus términos más generales, cuáles son las prácticas comunes. Y es a partir de eso, por ejemplo, que en el caso de parentesco se identifica la prohibición del incesto, ¿no? Que es un principio de unidad psíquica. Todos los humanos vamos a en nuestras diferentes culturas vamos a tener algún tipo de prohibición del incesto. Por su parte, los evolutistas van a sostener que a lo largo del tiempo las formas menos dignas, o sea, las formas menos eficientes, menos adecuadas, con menos mérito, digamos, se van a mover en dirección del conocimiento más válido. Y estos, en términos de los iluministas, van a enfatizar la diferencia. Hay una diferencia subyacente a los humanos. Los humanos, digamos, que hacen un uso más eficiente de la razón y por lo tanto tienen grados de desarrollo más eficientes, y los humanos que hacen un uso menos eficiente de la razón, que tienen un desarrollo menos eficiente. Pero a esos que digamos que hacen un uso menos eficiente de la razón, se les puede explicar, pensarían estos autores, y cuando ellos comprendan, sí es cierto, lo estaba haciendo mal, van a moverse en la dirección del conocimiento válido. Aquí viene una parte que es muy interesante porque está vinculado, digamos, con el meollo de la propuesta de Schwieder,
que es la importancia de distinguir entre lo irracional, lo racional y lo no racional. Para Schroeder, debemos de tener claro que cuando hablamos de algo irracional, como pensaba, por ejemplo, Taylor sobre las conductas de los primitivos, es que hay un comportamiento genuinamente degradado, es decir, reconocemos el error y nos inclinamos ante la razón. Esta idea es que los primitivos contemporáneos, es decir, los primitivos del siglo XIX, no sabían cómo se hacía algo, pero una vez que se los explicaras, lo entenderían. Y eso mostraba que estaban haciendo un uso equivocado de la razón, un uso deficiente de la razón, o eran lógicos deficientes, porque una vez que se los explicaran lo entenderían. Y entonces, esta conducta irracional, cuando nosotros pensamos en algo irracional, es porque pensamos que es genuinamente degradado y en esa medida es remediable, se puede explicar y se puede transformar en una conducta racional. ¿Cuál es la conducta racional? Una conducta lógica y en ese sentido una conducta eficiente que ayuda a tener un mayor control sobre el mundo, una mejor aprehensión sobre en el mundo entendido como espacio de la vida, como la fisis, lo que existe más allá de lo humano. Y lo no racional va a ser lo que está más allá de la lógica y de la experiencia. Por ejemplo, la cultura, lo arbitrario, lo simbólico son ámbitos de lo no racional. No pueden ser juzgados bajo los términos de la lógica y la razón porque responden a elementos fuera de esta. Y entonces la ciencia no es el único ámbito de conocimiento, es uno de los ámbitos de conocimiento y existen conocimientos y saberes fuera de los elementos de la razón, de la lógica, que operan de manera también eficiente sobre el mundo, pero su eficiencia no puede ser validada a partir de los criterios de validez y mérito atribuibles a la lógica y a la razón. En ese sentido, esto último, el pensamiento no racional, va a ser el pensamiento de mayor interés para los románticos. Como lo anunciaba ya antes, el fundador del romanticismo en antropología es Lucien Levy-Bruhl. Levy-Bruhl, que tiene un trabajo muy importante sobre la muerte, va a sentirse siempre incómodo, va a estar molesto con los planteamientos de los pensadores de sus pensadores contemporáneos, Fraser, Taylor, y en realidad él va a negarse a pensar a los primitivos, aunque también usa ese término, va a negarse a pensarlos en términos negativos, es decir, en términos de deficiencia, de irracionalidad. Y entonces Levi Rule va a decir de manera muy contundente que el primitivo no es que sea un mal científico, es que opera de una manera distinta, es un buen místico. Y esta idea en Levi Rule es muy importante porque lo que hace es marcar una pauta que ahora se entiende en términos de una discusión ontológica sobre el ser y epistemológica sobre cómo conoce un ser que se concibe en términos distintos. Y entonces, pero en ese momento Levi Brun lo planteaba, digamos, pensaba que si nosotros concebíamos a los primitivos como un mal científico, dejábamos de ver, digamos, todas las posibilidades o todas las formas de conocimiento propias de esos pueblos se quedaban subordinadas a que no eran buenos científicos, a que eran malos científicos, y entonces Levi Brul advertía que en realidad estábamos ante una forma distinta de estar en el mundo y esa énfasis en la diferencia, no en la unidad, en advertir que se trataba de formas distintas de operar, de pensar, de construir conocimiento, advierte que esa diferencia está dada porque el énfasis de los primitivos estaba puesto en el pensamiento místico, ¿no? Entonces, para Levi Brun, los procedimientos intelectuales de la mente primitiva son alógicos, no ilógicos, no racionales, no irracionales. Es decir, no están
no operan dentro de los cánones ni de la lógica ni de la razón. Y en ese sentido, para Levi-Strauss, la ciencia no es todo lo que son el lenguaje y el pensamiento. Es decir, hay un conocimiento más allá del lenguaje y del pensamiento. En ese sentido, es muy importante para los románticos distinguir entre el tipo de afirmaciones que hacemos sobre el mundo. Hay afirmaciones analíticas, que son sobre el lenguaje, y hay afirmaciones sintéticas, que son sobre el mundo. Las afirmaciones analíticas son afirmaciones a priori. Yo puedo decir que un hombre soltero es un hombre no casado. No necesito conocer al hombre soltero ni conocer al hombre casado, pero el soltero se define en oposición al hombre casado. Esa es una afirmación analítica, es sobre el lenguaje. Mientras que una afirmación sintética es una afirmación sobre el mundo, a posteriori. Necesito conocer, primero experimentar y saber algo sobre el mundo para poder hacer esa afirmación. Entonces, desde este punto de vista, esta distinción se vuelve muy importante porque lo que tenemos que entender es cómo producimos conocimiento, qué tipo de afirmaciones hacemos, si hacemos afirmaciones analíticas o afirmaciones sintéticas. Un marco o paradigma es una afirmación sobre el mundo, sintética, a priori. Cuya validez no se puede confirmar, perdón, me está ahogando. Perdón, en ese sentido, hay una combinación de afirmaciones donde el saber sobre el mundo se vuelve también un saber axiomático, es decir, un saber analítico, que no es que se oponga por un análisis racional o por un proceso de deducción lógica del lenguaje, sino que se vuelve un saber a priori, sí, pero sintético. Eso es un marco o paradigma de una formación sobre el mundo. Por ejemplo, algunas afirmaciones míticas en donde pensamos que, por ejemplo, si yo digo que el mundo surgió cuando una mujer lanzó una jícara 4 veces para formar la luna y 3 veces para formar el sol, y entonces a partir de eso, la luna asociada a la mujer le corresponde el número 4, al sol asociado al hombre le corresponde el número 3, y entonces todos los hombres tienen 3 almas y las mujeres tienen 4 almas. Es una afirmación sobre el mundo, pero es una afirmación sintética, que es un saber sobre el mundo, que experimento el mundo, pero es a priori. No, digamos, es el punto de partida que no viene de un análisis deductivo o inductivo, sino de un saber ya dado. Entonces, una vez que entendemos que existe la posibilidad de estas afirmaciones sintéticas a priori, entendemos que los saberes sobre el mundo también están posibilitados por los marcos autocontenidos en los que es posible tener una afirmación sintética y que esta afirmación sea a priori. En ese sentido, la diversidad cultural va a ser entendida como un cambio de marco, es decir, cada cultura corresponde a un marco de contenido y en tanto que varíen los marcos, existirán distintas culturas y en ese sentido la diversidad es entendida como cambio de marco. ¿Quiénes están vinculados a esta tradición? Autores como Evans Pritchard, Ruth Benedict, Dumont, Gers, Foucault, Schneider y Renato Rosaldo. Ellos van a considerar, por ejemplo, Pritchard, cuando habla de los Nuerdo, los Asande, van a entender las expresiones culturales de estos grupos como expresiones entendibles, racionales, al interior de un marco. Expresiones sistemáticas y apreciaciones sintéticas sobre el mundo, pero a priori, puesto que están determinadas por el marco que les da posibilidad. Estos intentos estos autores hacen intentos de enmarcamiento y entonces cuando hablan, por ejemplo, Evans Pritchard de los Nuer y dice los Nuer tienen una anarquía organizada y habitan en Nuerlandia, por ejemplo,
lo que van a hacer es establecer el marco, van a hacer un enmarcamiento de la cultura que vuelva lógico o que establezca la sistematicidad propia de su conocimiento y de sus saberes sobre el mundo, en donde hacen sentido al interior de esos marcos. Benedict, por ejemplo, Ruth Benedict, cuando habla de el pensamiento de los kamikazes japoneses, trata de entender su conducta, que parece irracional ante los ojos de otros, como una conducta perfectamente, digamos, armónica con el marco autocontenido en el que tiene lugar, que es la tradición japonesa vinculada al honor y en la que el kamikaze ve como un acto de honor mm, que tiene todo el sentido eh, dada su pertenencia a la tradición cultural japonesa. Dumont en sus estudios sobre el parentesco, Gertz cuando analiza las particularidades de la cultura balinesa frente a la cultura javanesa o la cultura marroquí. Cada una de estas culturas debe de entenderse en su marco, está enmarcada, ¿no? Y lo mismo para los otros autores. En ese sentido, los románticos tienen una perspectiva de la adquisición de las ideas como comunicación. Lo que es obvio a la razón no necesita comunicarse. Esto lo comentaba ya antes. Para estos pensadores, eh, todas nuestras ideas o todo lo que nuestros saberes sobre el mundo son parte de una acción comunicativa. Lo que yo no necesito comunicarte que si te avientas de un cuarto piso, te vas a matar. Eso digamos, lo intuyes, ¿no? Es un saber intuitivo. Eso no necesito comunicarlo, por lo tanto, no es relevante para la cultura. Para la cultura es relevante que si yo te digo que al aventarte de un cuarto piso, cuando mueras, vas a ir al cuarto cielo o vas a ir al cuarto inframundo o vas a ir es decir, lo que yo construyo y te comunico como consecuencia de esa acción, eso es lo que, digamos, se vuelve culturalmente relevante. ¿Qué comunica? El que tú decidas entonces aventarte del cuarto piso porque quieres ir al cuarto inframundo, por decirlo, estoy inventando, ¿no? Pero que por decirlo de alguna manera. Es decir, ¿qué comunicas con cada una de tus prácticas? Eso es lo que resulta relevante y es relevante porque comunicas dentro de un marco específico, dentro de una cultura específica. Entonces, los presupuestos no racionales, las ideas sobre el valor y la clasificación de un pueblo, no son derivables de la razón. Uno tiene que recibir de otras personas el marco de comprensión. No es razonable para alguien que no pertenece a la tradición japonesa que si estás en una batalla y ves que vas a ser eh, derrotado, tú te autoinmoles o te suicides. Eso no es razonable para alguien que no viene de una tradición de honor como los japoneses con sus particularidades. Es razonable para los japoneses en la medida en que cobra un valor a partir de lo que les fue comunicado y a partir de lo que comunican con eso. Lo hacen para comunicar algo, no es una acción instrumental, no van a lograr algo específico sobre el mundo, van a comunicar algo sobre el mundo. Esa es la diferencia en estas perspectivas. Y bueno, Schroeder, ya para cerrar, y perdón por tan larga presentación, nos va a proponer una matriz muy general de posibilidades para ubicar a distintos autores y distintas tradiciones. Estos diagramitas me parecen interesantes, por eso les pedía que hicieran ustedes el suyo propio. La idea sería que al final del curso revisen sus propios diagramas y vean si los dejan igual o los mueven. La idea de este diagrama es poder crear esta, pues eso, matriz de posibilidades. ¿Cómo pueden interrelacionarse los planteamientos iluministas y románticos si los leemos también atravesados por los énfasis en lo parecido y en la unidad o el énfasis en la diferencia? Porque resulta que tenemos autores que van a moverse en distintas coordenadas. Por un lado, tenemos
iluministas racionales, que van a hacer un énfasis en el entendimiento de la mente humana a partir de lo racional, y universalistas, como Levi-Strauss, Chomsky, Berlin y Kay, o iluministas, que van a hacer un énfasis en el pensamiento irracional, que también son universalistas, como Tversky, Nisbet y Ross. Tenemos otros autores que son, que también enfatizan la unidad, también son universalistas, como Mircea Eliade, pero su interés está puesto en lo no racional, en aquello que no está, que no es explicable bajo los cánones de la lógica y la razón. Esos autores como Mircea Eliade, que analiza el pensamiento religioso y lo hace a partir de asumir que se trata de un pensamiento que solo puede entenderse desde lo no racional, pero que tiene principios arquetípicos universales. Bueno, entonces tenemos todas estas posibilidades. Por lo tanto, también tenemos autores románticos que tienen el énfasis en la unidad, en lo parecido, pero la mayoría de los autores románticos van a enfatizar la diferencia, como veíamos antes, y en esa énfasis de la diferencia vamos a tener a los autores que hablan de lo no racional, como los que hablan de lo encultural, lo no enculturado, y que hablan, por ejemplo, como Levi-Rule, Worf y la antropología simbólica, de lo no racional a partir de enfatizar la diferencia y además desde un punto de vista relativista. Es decir, es una diferencia, pero esa diferencia no implica una diferencia en un grado de desarrollo, sino una diferencia sincrónica. No es ni mejor ni peor, es simplemente diferente. También relativista, también romántica, pero en el marco ya no de lo no racional, sino inclinado hacia lo racional, en una cuadrícula más nebulosa, está la Escuela de Cultura y Personalidad, que va a enfatizar las diferencias, pero va a asumir aspectos vinculados a, por ejemplo, la psique, como es el caso de la Escuela Behaviorista de Cultura y Personalidad, que se ubican aquí, en esta cuadrícula, en donde están ubicados entre lo romántico y lo relativista, pero sí en un plano, ahora sí que no racional. Entonces, bueno, todas estas son posibles combinaciones que no buscan enmarcar a los autores, sino pensar en dónde están establecidas sus diálogos y en ese sentido, en dónde están establecidas las posibilidades de los planteamientos que hacen. Es muy importante entender que la tensión entre ilustración y romanticismo no es, digamos, no se puede traducir automáticamente a una discusión entre universalismo y relativismo o entre unidad y diferencia. Pero en la ilustración y el romanticismo encontramos los marcos más generales de la tensión entre distintas tradiciones que son las que han movido el desarrollo de la teoría antropológica. Bueno, pues creo que me alargué demasiado, pero espero haber sido clara y ayudar a leer esta lectura de Richard Schwider. Eh, que estén muy bien y pues seguimos en comunicación por si hubiera alguna duda. Saludos.